Bienvenidos a nuestro canal. Hoy descubriremos una historia llena de sorpresas y drama. La cantante Marcela Gándara. A sus 42 años, finalmente revela la verdad sobre el matrimonio secreto que mantuvo oculto durante tanto tiempo. Rumores, presiones, y finalmente una decisión que sorprendió a toda la industria musical. Todo estará presente en este viaje. Desde hace años, Marcela Gándara no solo era reconocida por su voz inconfundible, capaz de llenar auditorios y templos con una fuerza que parecía venir del cielo mismo, sino también por el aura de misterio que envolvía su vida personal. Cada vez que subía al escenario irradiaba una luz que cautivaba a miles, pero cuando las luces se apagaban y el telón caía, el silencio sobre su intimidad era absoluto. Ese contraste de la artista pública frente a la mujer privada fue el caldo de cultivo para innumerables rumores. En revistas de farándula, programas de televisión y sobre todo en las redes sociales empezaron a circular preguntas que nunca encontraban respuesta. ¿Está enamorada? ¿Con quién comparte su vida? ¿Por qué nunca se le ve acompañada? La ausencia de respuestas era en sí misma un misterio que alimentaba la curiosidad colectiva. La presión comenzó a crecer. Para muchos artistas, los rumores son como un ruido de fondo inevitable, pero en el caso de Marcela, cuya música siempre estuvo marcada por la honestidad espiritual y por mensajes de fe, las especulaciones parecían aún más invasivas. Algunos decían que su silencio escondía un secreto doloroso. Otros aseguraban que su entrega total al ministerio musical le había llevado a renunciar al amor humano. Lo cierto es que nadie sabía con certeza qué ocurría detrás de esa sonrisa serena y de esas letras que hablaban de esperanza. En entrevistas, los periodistas insistían con preguntas disfrazadas. Marcela, ¿hay alguna canción inspirada en alguien especial? ¿A quién le canta realmente cuando interpreta esas baladas tan íntimas? Ella, con la elegancia de siempre, respondía con evasivas dulces. Le canto adiós a la vida a todos los que me escuchan. Y así, con esa habilidad de convertir lo personal en universal, mantenía a raya la curiosidad. Pero cuanto más esquiva se mostraba, más crecían las especulaciones. La vida pública se transformó en un espejo distorsionado. En foros de fans, circulaban supuestas fotos, interpretaciones forzadas de letras, incluso teorías conspirativas que intentaban explicar por qué una mujer de su edad seguía sola. Cada comentario, cada artículo, cada rumor era como una sombra que amenazaba con opacar la luz de su música. Marcela, sin embargo, guardaba silencio. Ese silencio no era fruto de la indiferencia, sino de una elección consciente preservar lo sagrado de su vida íntima, en un mundo donde la sobreexposición se había convertido en norma. Pero esa elección tenía un precio. A veces, al terminar un concierto y retirarse al camerino, sentía el peso de las expectativas ajenas sobre sus hombros. Era como si el público no solo quisiera escuchar su voz, sino también poseer su historia. En más de una ocasión, sus amigos cercanos le aconsejaron abrir un poco la puerta, compartir algo aunque fuese mínimo para calmar la ola de rumores. Ella dudaba. Sabía que en el instante en que se diera la línea entre lo público y lo privado, se volvería borrosa. Y Marcela temía perder ese pequeño espacio de libertad que había conseguido proteger durante años. No obstante, la presión se volvió casi insoportable. La sociedad, acostumbrada a consumir vidas ajenas como si fueran series televisivas, parecía exigirle un capítulo nuevo. ¿Quién es el gran amor de Marcela Gándara? Esa pregunta resonaba no solo en las bocas de los periodistas, sino también en las oraciones de sus fans, que la admiraban no solo como cantante, sino como mujer. Querían verla plena, realizada en todas las áreas de la vida. Ella, mientras tanto, seguía componiendo. Y en esas canciones, aunque no lo dijera explícitamente, dejaba entrever emociones más profundas de lo habitual, versos que hablaban de la espera, del anhelo, de la confianza en el tiempo perfecto. Los que la escuchaban con atención podían intuir que detrás de esa voz había una mujer que también tenía sus luchas y sus sueños no cumplidos. Los rumores, lejos de desvanecerse, se transformaron en una fuerza invisible que la rodeaba en cada paso.
Había quienes especulaban que un productor secreto estaba a su lado. Otros aseguraban que tenía un amor imposible. Pero en el fondo solo había silencio. Un silencio que escondía más de lo que dejaba ver. Ese silencio, sin embargo, estaba a punto de romperse. Cuando finalmente Marcela Gándara rompió el silencio, nadie lo esperaba. Tenía 42 años, una carrera sólida y un público fiel que la había acompañado durante casi 2 décadas. Para muchos, ella representaba la imagen de la mujer fuerte e independiente dedicada a su fe y a su arte. Nadie imaginaba que detrás de esa serenidad pública, Marcela había estado gestando una decisión que transformaría por completo la percepción que el mundo tenía de ella casarse. El anuncio no fue grandilocuente ni preparado con una campaña mediática. Al contrario, apareció en un espacio íntimo casi discreto. Una entrevista en la que con voz tranquila y una mirada brillante, confesó que su vida había dado un giro inesperado. He tomado una decisión que me llena de paz y de alegría. Me he casado con la persona que Dios puso en mi camino, dijo. Y con esas palabras, la artista que durante años había evitado cualquier referencia a su vida amorosa, abría por primera vez la puerta a lo que muchos consideraban un secreto bien guardado. La reacción fue inmediata. Los titulares se multiplicaron. Marcela Gándara revela que se casó a los 42 años. La cantante cristiana sorprende con su confesión. En redes sociales, miles de seguidores celebraban la noticia con mensajes de apoyo, mientras otros se mostraban incrédulos. ¿Cómo es posible que lo haya mantenido oculto tanto tiempo? Para Marcela, aquella decisión no fue impulsiva, ni resultado de la presión mediática. Había sido el fruto de un largo proceso interior. Durante años había experimentado el vaivén de los rumores y las expectativas ajenas. Muchos pensaban que el amor ya no estaba en sus planes, que su vocación artística y espiritual había ocupado todo el espacio. Sin embargo, en su intimidad, ella siempre había guardado el anhelo de formar un hogar, de compartir la vida con alguien que comprendiera no solo a la artista, sino a la mujer de carne y hueso que existía detrás de los escenarios. El hombre con quien decidió dar este paso no era una figura pública ni alguien relacionado con el espectáculo. Y quizá esa fue una de las razones por las que su relación se mantuvo en silencio durante tanto tiempo. Marcela sabía que exponerlo al escrutinio mediático sería condenarlo a la misma presión que ella ya había soportado durante años. Por eso eligió protegerlo y protegerse hasta que sintió que había llegado el momento de hablar. Casarse a los 42 años en una sociedad que aún mide el valor de una mujer según relojes ajenos fue un acto de valentía. Para algunos esa edad era demasiado tarde. Para otros, un signo de que había renunciado al amor. Marcela, con serenidad, demostró lo contrario, que no existe un tiempo universal para amar, que cada historia tiene su propio ritmo, y que el amor verdadero no entiende de cronogramas. En entrevistas posteriores se explicó: me casé cuando sentí que Dios lo confirmó en mi corazón, no antes, no después. No se trata de la edad, sino del tiempo perfecto en el que la vida nos sorprende. Sus palabras resonaron en miles de personas, especialmente en mujeres, que habían sentido la presión de cumplir expectativas sociales. Su testimonio se convirtió en un bálsamo, un recordatorio de que no hay tarde cuando se trata de construir un proyecto de vida. La boda, lejos de ser un espectáculo mediático, fue íntima y profundamente espiritual. Testigos cercanos relataron que no hubo lujos desbordantes ni flashes de prensa, sino una ceremonia cargada de sencillez, fe y autenticidad. El ambiente reflejaba la personalidad de Marcela, cálida, cercana, sin artificios. Hubo música, oraciones y lágrimas de alegría, pero sobre todo hubo una sensación de plenitud que se respiraba en cada rincón. El impacto en su carrera también fue notable. Lejos de restarle credibilidad, su confesión la humanizó aún más. Canciones que ya eran conocidas cobraron un nuevo significado. Versos que hablaban de esperanza y de espera, ahora se interpretaban como anticipaciones de su propia historia. Los fans, en lugar de sentirse engañados por su silencio anterior, agradecieron que compartiera un pedazo tan íntimo de su vida. Pero detrás de la celebración pública, había un trasfondo más profundo, la lucha personal que la llevó a tomar esa decisión.
No fue sencillo enfrentarse a los prejuicios, a la idea de que el amor debía llegar en la juventud, o de que la vida afectiva de una mujer debía encajar en moldes preestablecidos. Marcela, con su experiencia, derribó esos estereotipos. Su matrimonio a los 42 se convirtió en un mensaje en sí mismo: la vida no termina cuando otros lo dicen. A veces, apenas comienza cuando uno se atreve a decidir. Con este paso, Marcela no solo transformó su vida personal, sino que también abrió un nuevo capítulo en la percepción que el público tenía de ella. De la mujer misteriosa y reservada, pasó a ser la mujer que con valentía dijo: sí, me enamoré, me casé y lo hice cuando sentí que era el momento. Esa confesión fue el inicio de una etapa distinta. Una etapa en la que, sin abandonar la discreción que siempre la caracterizó, decidió mostrarse más cercana, más humana, más vulnerable. Y en ese gesto de honestidad, encontró no solo la aceptación del público, sino también una libertad que nunca antes había experimentado. El silencio había terminado, y lo que venía después sería aún más revelador. Desde los primeros años de su carrera, Marcela Gándara se convirtió en un nombre imposible de ignorar dentro de la música cristiana en español. Con apenas un par de discos, su voz cálida y potente conquistó no solo a América Latina, sino también a comunidades enteras en Estados Unidos y Europa. Canciones como Supe que me amabas o Digno es, El Señor se volvieron himnos que cruzaban fronteras entonadas, tanto en conciertos multitudinarios como en reuniones pequeñas de fe. La joven chihuahuense que había comenzado cantando en la iglesia local de pronto estaba en escenarios que jamás había imaginado. El resplandor de los reflectores parecía seguirla a todas partes. Recibía invitaciones para giras, para colaborar con otros artistas, para participar en programas de televisión. En poco tiempo su nombre se transformó en sinónimo de excelencia musical y de autenticidad espiritual. Pero ese mismo resplandor llevaba consigo un precio. Mientras la luz pública crecía, la vida privada de Marcela se iba encerrando en un círculo cada vez más pequeño. Lo que para muchos artistas era parte del contrato implícito con la fama, ceder un pedazo de su intimidad a cambio de visibilidad para ella, nunca fue una opción. Marcela prefería guardar silencio, un silencio que no era timidez, sino una decisión consciente: proteger aquello que no quería que el mundo consumiera como un espectáculo. A lo largo de los años, ese contraste se volvió evidente. Sobre el escenario, Marcela se entregaba por completo. Hablaba, cantaba, compartía anécdotas, incluso se quebraba en lágrimas cuando alguna canción la tocaba de manera especial. Pero una vez terminada la función, la cortina caía también sobre su vida personal. Casi no había entrevistas donde se mencionaran sus vínculos afectivos, ni apariciones públicas en pareja, ni fotografías filtradas que alimentaran las revistas de farándula. Ese silencio intrigaba. Algunos lo interpretaron como un signo de disciplina espiritual. Marcela solo vive para Dios y su ministerio. Otros lo veían como un sacrificio, una renuncia al amor humano por un compromiso mayor. Lo cierto es que el silencio creció al mismo ritmo que su fama. Y cuanto más brillaba en el escenario, más hermética parecía su vida íntima. Marcela lo sabía. Era consciente de que en un mundo donde las videocelebridades exponen hasta el más mínimo detalle de sus rutinas, ella nadaba contracorriente. Pero estaba convencida de que el verdadero valor de un artista no se mide por los titulares en las revistas, sino por el impacto de su obra. Y en ese sentido, su obra hablaba por ella. El público, sin embargo, siempre quiso más. En cada concierto había fans que le gritaban desde las primeras filas: «Queremos conocer tu historia». En redes sociales, las preguntas se repetían una y otra vez. ¿Está casada? ¿Tiene novio? ¿Por qué nunca habla de eso? Ese interés, que a veces se tornaba en presión, no lograba arrancarle una sola confesión. Marcela respondía con canciones, no con declaraciones. En cierto modo, ese silencio fue también su forma de resistencia. La industria musical, acostumbrada a moldear artistas a la medida del mercado, encontraba en ella una anomalía, una mujer que no se prestaba al juego del escándalo ni del sensacionalismo. Era como si hubiese trazado una línea invisible entre lo que estaba dispuesta a entregar y lo que debía quedarse con ella.
Sin embargo, ese mismo silencio, aunque la protegía, también levantaba murallas. Había momentos en que Marcela se sentía incomprendida, como si la gente la admirara por su música, pero nunca llegara a conocer a la mujer detrás de la voz. Y en el fondo esa dualidad la acompañaba a todas partes, la artista adorada en el escenario y la mujer que al volver al hotel después de un concierto cerraba la puerta y se encontraba sola consigo misma. Hubo noches, según confesó más tarde, en que ese silencio pesaba como una losa. Escenarios llenos de aplausos podían contrastar con habitaciones vacías. Y aunque la fe era su refugio, la necesidad de compañía, de intimidad compartida seguía viva. Era un anhelo que no desaparecía con el éxito. Lo paradójico es que ese silencio que tanto desconcierto causaba en el público fue también lo que la sostuvo durante años. Mientras otros artistas se perdían en la sobreexposición en las polémicas mediáticas, ella cultivaba un espacio de calma y de raíz. Y fue en ese espacio donde pudo tomar las decisiones más importantes de su vida, lejos del ruido y de la presión externa. Por eso, cuando llegó el momento de revelar su matrimonio, muchos se sorprendieron, pero pocos entendieron que esa decisión no era improvisada. Era la culminación de años de silencio, de introspección, de resistencia frente a una industria que todo lo convierte en espectáculo. El resplandor de su carrera nunca apagó el silencio que eligió como refugio. Y en ese equilibrio frágil, Marcela aprendió a ser fiel a sí misma. Después de la confesión pública de su matrimonio, la vida de Marcela Gándara tomó un matiz diferente. Durante años había sido vista casi como una figura etérea, dedicada únicamente a la música y a la fe. Pero ahora con un sí, acepto pronunciado a los 46 años, el público descubría a una Marcela más cercana, más humana, más vulnerable. Y ese descubrimiento no hizo más que fortalecer el vínculo con sus seguidores. El matrimonio no fue para ella un punto final, sino un comienzo. Marcela se encontró de pronto en una nueva etapa donde la palabra hogar cobraba sentido pleno. Construirlo, sin embargo, no fue un camino automático ni sencillo. Venía de muchos años de independencia, de viajes constantes, de rutinas definidas por los conciertos y los estudios de grabación. Aprender a compartir la vida diaria con otra persona fue un reto y al mismo tiempo una fuente de alegría que la transformó desde adentro. En entrevistas posteriores, ella lo describió con ternura. El matrimonio me enseñó a redescubrir lo cotidiano. No se trata solo de grandes decisiones, sino de pequeños gestos: preparar juntos un café, orar antes de dormir, hablar de los planes de mañana. Son esos detalles los que me recuerdan que la felicidad se construye paso a paso. El cambio también se reflejó en su música. Aunque nunca dejó de componer desde la perspectiva de la fe, las letras comenzaron a tener matices nuevos. Hablaban de la compañía, del amor humano como reflejo del amor divino, de la esperanza que se renueva en los gestos simples. Sus seguidores notaron esa transformación. Canciones que antes parecían escritas solo desde la intimidad espiritual, ahora estaban impregnadas también de una ternura terrenal, de un reconocimiento del amor compartido. La vida en pareja le trajo nuevos desafíos. Aprender a ceder, a escuchar, a negociar diferencias. Marcela, acostumbrada a tomar decisiones por sí misma en la carrera artística, descubrió que el matrimonio era un ejercicio constante de humildad y de paciencia. Pero lejos de verlo como un obstáculo, lo asumió como una oportunidad de crecimiento. Dios me enseñó que no se trata de perder mi individualidad, sino de enriquecerla en la comunión con otro ser humano, confesó. Uno de los aspectos más hermosos de esta etapa fue la forma en que logró integrar a su esposo en su mundo, sin exponerlo a los reflectores. Él no buscaba protagonismo ni deseaba aparecer en los titulares. Y Marcela respetó esa decisión. La relación se construyó en la intimidad, lejos de los escenarios mediáticos, pero con raíces profundas que se manifestaban en su paz interior. Los que la conocían de cerca decían que su sonrisa era distinta, que había en ella una serenidad nueva, fruto de sentirse acompañada. El matrimonio también le ayudó a encontrar un equilibrio más sano entre su vida personal y su carrera. Durante años la agenda de conciertos había sido implacable: vuelos, pruebas de sonido, entrevistas, presentaciones en distintas ciudades. Ahora Marcela aprendió a poner límites, a elegir con más cuidado los compromisos, a priorizar el tiempo en casa.
Esa decisión, aunque redujo la cantidad de apariciones públicas, fortaleció la calidad de sus presentaciones. Cuando subía al escenario, lo hacía renovada con una energía más auténtica. Para sus fans verla en esta nueva faceta fue inspirador. Muchas mujeres que la seguían desde jóvenes se sintieron reflejadas en su historia, el recordatorio de que el amor y la plenitud no llegan en un calendario predeterminado sino en el momento justo. Testimonios en redes sociales lo confirmaban. Marcela me enseñó que nunca es tarde para ser feliz. Su historia me devolvió la esperanza. Pero la felicidad no significó ausencia de dificultades. Hubo críticas, especialmente de aquellos que cuestionaban su decisión de mantener en privado a su pareja, o de quienes creían que casarse a esa edad era un capricho tardío. Marcela, fiel a su estilo, respondió con serenidad, no con palabras de confrontación, sino con la consistencia de una vida vivida en coherencia. Su manera de enfrentar los juicios fue seguir cantando, seguir compartiendo mensajes de esperanza y amor. Con el paso del tiempo, esa elección se consolidó. Marcela demostró que la felicidad no siempre es ruidosa, ni necesita la validación pública. Se construye en silencio en la intimidad de un hogar donde dos personas se eligen cada día en los detalles que no aparecen en los titulares. Su matrimonio discreto pero sólido se convirtió en un testimonio de fe y de paciencia, la prueba de que esperar puede dar frutos más hermosos que ceder a la prisa. La artista, que durante años había sido vista como un enigma, mostró que su vida, como la de cualquier ser humano, estaba hecha de luces y sombras, de búsquedas y encuentros. Y en ese reconocimiento encontró la libertad de ser ella misma sin máscaras ni presiones. Así, Marcela Gándara no solo siguió brillando en el escenario, sino que también aprendió a brillar en la intimidad de su hogar. Y ese brillo, aunque invisible para las cámaras, fue quizá el más verdadero de todos. El momento más esperado llegó cuando, después de años de especulaciones y silencios, Marcela Gándara decidió hablar con total franqueza sobre lo que significaba para ella el matrimonio y cómo esa experiencia había transformado su vida. Fue en un encuentro íntimo con sus seguidores, a través de una transmisión sencilla, sin grandes producciones ni filtros, donde por primera vez abrió su corazón sin reservas. Con una sonrisa serena y los ojos humedecidos dijo: «Durante mucho tiempo pensé que no necesitaba compartir esta parte de mi vida. No porque me avergonzara, sino porque quería cuidarla. Pero entendí que contar mi historia también podía ser de bendición para otros. Casarme a los 42 años no fue un retraso, fue el tiempo perfecto que Dios tenía para mí». Esas palabras resonaron con fuerza. No eran un discurso preparado, sino una confesión honesta salida de lo más profundo de su ser. Marcela relató cómo había enfrentado las críticas, los rumores, la presión social, y cómo finalmente encontró en su fe la guía para esperar con paciencia hasta que la vida le mostró el camino correcto. «Aprendí que la espera no es pérdida, es preparación. Que no importa lo que digan los demás. Lo importante es lo que Dios escribe en cada historia». El público escuchaba en silencio, conmovido. Muchos seguidores compartieron después que lloraron frente a la pantalla porque se sentían identificados con su lucha contra las expectativas impuestas. Mujeres que habían pasado años sintiendo que se les había pasado el tiempo, encontraron en ella un espejo, un recordatorio de que nunca es tarde para vivir lo que uno sueña. Hombres y mujeres jóvenes también recibieron un mensaje distinto: que apresurarse por cumplir estándares sociales no garantiza felicidad, que lo esencial es caminar en el tiempo propio. Marcela habló de su esposo con palabras sencillas, sin revelar demasiado, pero dejando claro cuánto significaba en su vida. Él llegó a mi vida no para llenarla de lujos, sino de paz. No es alguien famoso, ni necesita serlo. Es mi compañero, mi amigo, mi apoyo, y con él aprendí que el amor verdadero no busca protagonismo, busca servir, compartir y caminar juntos. Esa confesión no solo humanizó aún más su imagen, sino que también mostró a sus seguidores que lo más valioso no siempre es lo más visible. Después compartió cómo esa etapa había renovado su espiritualidad. «El matrimonio me enseñó a ver a Dios también en lo cotidiano.
en la risa compartida, en las conversaciones largas, en el silencio que no incomoda. Entendí que el amor humano, cuando se vive con respeto y entrega, es también una expresión del amor divino. El impacto fue inmediato. Canciones que había interpretado durante años cobraron un nuevo sentido para el público. Versos como "Esperé en ti" o "Tu fidelidad es grande" parecían ahora hablar no solo de la relación con Dios, sino también de la espera cumplida en su vida personal. La conexión con sus seguidores se hizo más profunda, más auténtica. Al final de su confesión lanzó un mensaje que se grabó en la memoria de quienes lo escucharon. No se comparen. No permitan que el ruido de afuera les robe la paz. Si su vida no se parece a lo que otros esperan, no pasa nada. Lo importante es que estén en paz con ustedes mismos y que confíen en que Dios nunca llega tarde. Yo soy testimonio de eso. Ese fue el legado más poderoso de su revelación: transformar lo que pudo haber sido un simple dato biográfico en una lección universal. La historia de una mujer que decidió no ceder ante las presiones sociales, que eligió esperar y que encontró la felicidad en el momento preciso, se convirtió en inspiración para miles de personas alrededor del mundo. Al concluir con la voz emocionada, agradeció a su público. Gracias por acompañarme en cada etapa de mi vida, por respetar mis silencios y ahora por celebrar conmigo este nuevo capítulo. Ustedes son parte de mi historia. La transmisión terminó, pero el eco de sus palabras permaneció mucho más allá de aquella noche. Era como si al abrir su corazón, Marcela hubiera dado un paso más en su misión: no solo cantar, sino también enseñar con su vida que la fe, la paciencia y la autenticidad pueden transformar cualquier destino. La historia de Marcela Gándara no es solo la de una cantante reconocida que decidió casarse a los 42 años. Es la historia de una mujer que supo esperar, que resistió la presión de las voces externas, que eligió ser fiel a sí misma y que finalmente encontró la felicidad en el momento justo. Su viaje nos recuerda que cada vida tiene su propio ritmo, que los sueños no caducan y que la esperanza puede sostenernos incluso en los años más largos de silencio. Quizá al escucharla muchos de ustedes se reconozcan en sus palabras, en la espera, en los miedos, en la presión de un mundo que exige resultados inmediatos. La vida de Marcela nos enseña que vale la pena confiar, que vale la pena ser paciente, y que la felicidad auténtica se construye en los tiempos de Dios, no en los de la sociedad. Y ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que has estado esperando con paciencia? ¿Algún sueño que creíste perdido por el paso del tiempo? Tal vez la historia de Marcela sea un recordatorio de que aún no es tarde, de que todo puede llegar cuando menos lo esperas. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a quedarte con nosotros, a seguir explorando juntos relatos que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan lo valioso de la vida. Suscríbete al canal, comparte este video con quienes necesiten escuchar este mensaje y acompáñanos en los próximos episodios, donde seguiremos descubriendo historias que transforman. Porque al final, más allá de los escenarios y los aplausos, lo que realmente importa son los momentos que nos hacen sentir vivos.